Muy bien. Entonces, en termodinámica, bueno, vamos a ver primero algunos ciertos conceptos que necesitamos. Lo primero es lo que son los procesos espontáneos o la espontaneidad de algunos procesos o de los procesos en general. Entonces, bueno, acá tenemos este ejemplo donde tenemos dos bulbos, dos recipientes conectados por una llave. En un lado, en la derecha, tenemos un gas a una atmósfera y en el otro lado no hay nada. Lo tenemos en vacío. ¿Qué es lo lógico que sucede cuando nosotros abrimos la llave? ¿Qué esperan ustedes que pase? Que el gas se expanda hacia el vacío. Exactamente, el gas no se va a mantener solamente en este bulbo, sino que va a ocupar todo el espacio disponible. Entonces vamos a tener el gas distribuido entre los dos bulbos. Eso es lo que se conoce como un proceso espontáneo, cuando lo que sucede, digamos, de forma común, de forma intuitiva, lo que nosotros esperamos que pase. ¿Qué es lo que nosotros no esperamos que suceda? Bueno, que si tenemos el gas distribuido entre los dos bulbos, así de manera aleatoria, de la nada, ese gas se acomode todo solamente en un bulbo. Eso no sucede. Y eso es lo que se conoce como un proceso no espontáneo. Es decir, no sucede por sí solo. Necesitaríamos algo que lo provoque, como por ejemplo que mediante un pistón o algo por el estilo nosotros podamos comprimir o sacar el gas de un bulbo y tenerlo solamente en el otro. Entonces, los procesos espontáneos, bueno, son bastante intuitivos, son aquellos que ocurren por sí solos, sin que ocurra o sin que intervenga ninguna ayuda externa. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de procesos espontáneos. Acá uno específicamente de una reacción. Si tenemos sodio metálico y cloro gaseoso y se mezclan, se va a formar cloruro de sodio o la sal de mesa. Pero si nosotros agarramos una cucharada de sal de mesa y la damos sobre un plato, nosotros no vamos a ver que esa sal se descomponga espontáneamente eh, en sodio y en cloro. Nosotros no agarramos la sal y mira, hay un pedacito de sodio acá, voy a quitárselo. O mira, esta sal se descompuso, me huele a cloro. No, eso no sucede. Es un proceso no espontáneo, esa descomposición. Se puede lograr, pero ¿qué necesitamos? Bueno, por ejemplo, pasarle electricidad a la sal para que se separe en sodio y cloro en sus elementos. Entonces, en los procesos no espontáneos se pueden realizar, pero necesitamos algo, alguna fuerza motriz, necesitamos aplicar energía para que eso suceda. Y los no espontáneos, pues simplemente ocurren y ya, con solo que estén las condiciones, eso va a suceder. Por ejemplo, un proceso espontáneo. Si ustedes agarran un lapicero y lo sueltan, va a caer. Eso es un proceso espontáneo. Ocurre y ya. El proceso no espontáneo. Que el lápiz se levante desde el suelo hasta su mano. Eso es no espontáneo. ¿Se puede lograr? Sí, por ejemplo, ustedes se agachan, juntan el lápiz o el lapicero y lo levantan. Logran levantar el lápiz, es un proceso no espontáneo, pero para hacerlo hubo que invertir energía. Ustedes tuvieron que mover sus músculos para agacharse y luego para levantarse. Entonces hay un gasto energético de por medio. Ok, bueno, ahí está el otro ejemplo. Eh, la espontaneidad depende de las condiciones experimentales o de las condiciones ambientales. Entonces, un proceso espontáneo puede ser no espontáneo si cambiamos las condiciones. Por ejemplo, la fusión del hielo.
Si nosotros tenemos hielo por encima de los 0 grados, va a fundir. Ese va a ser el proceso espontáneo. Pero si la temperatura es menor a los 0 grados Celsius, por ejemplo, hace poquitas semanas que hubo una ola de frío en Estados Unidos, cerca de Texas, la temperatura ambiental era menor a los 0 grados Celsius. ¿Qué pasaba con el hielo en esas condiciones? Pues no se funde. Entonces, en ese caso, si yo quiero fundir hielo, yo tengo que aplicar energía, por ejemplo, de una llama, de un horno. Tengo que calentar de alguna manera, gastar energía. En cambio, si la temperatura es superior a los 0 grados Celsius, yo no tengo que hacer nada. Con solo la energía o con solo las condiciones ambientales son suficientes para que la fusión del hielo sea espontánea si estamos por encima de los grados Celsius. Entonces vean cómo la sanidad tampoco es un absoluto, sino que tiene sus matices. Depende de las condiciones en las que nos encontremos. Entonces, bueno, acá está la imagen representando ese proceso. Hielo, si la temperatura es mayor a 0 grados Celsius, entonces espontáneamente va a pasar a agua líquida. Y el agua líquida, si la temperatura es menor a 0 grados Celsius, entonces se solidifica y producimos hielo. Y otro aspecto importante sobre la espontaneidad es que un proceso sea espontáneo no significa que nosotros podamos ver el cambio inmediatamente. Si nosotros agarramos un cubo de hielo, vamos al congelador, sacamos un cubito de hielo y lo sostenemos en las manos, un par de minutos y el hielo se funde. Es un cambio que nosotros podemos ver en un lapso corto de tiempo. Pero hay procesos espontáneos que son lentos y que no por eso no significa que no sean espontáneos. Y el ejemplo tal vez más representativo es la corrosión del hierro. Puede tomar semanas, meses, algunos años, pero la corrosión va ocurriendo ahí poquito a poco. Por ejemplo, un alambre de metal, un clavo que se quedó afuera a la intemperie, que esté expuesto, por ejemplo, a la lluvia, difícilmente la corrosión la vamos a ver de un día para otro, pero un mes después, entonces ya vamos a poder ver que ese alambre, que ese clavo se va oxidando, que ya tiene ese óxido rojizo en la superficie. Y eso es porque la oxidación es lenta, pero también es espontánea. Ocurre solamente que va despacito, va a su propio ritmo. Muy bien. Otro concepto es la reversibilidad de los procesos. Este concepto tal vez es un poco más, más abstracto, no tan intuitivo como la espontaneidad, y ya les digo por qué. La reversibilidad no se refiere solamente a que nosotros podamos devolver un sistema a su estado anterior, sino que esa vuelta atrás, ese devolvernos a lo que había antes, tiene que lograrse con un cambio muy mínimo en las condiciones. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de hielo y agua, creo que, bueno, acá está esta imagen, pero no, bueno, sí me funciona. Tenemos hielo y agua. Bueno, estamos en el ejemplo del cambio entre hielo y agua. Nosotros tenemos hielo en el congelador, menos 20, menos 15 grados Celsius. Supongamos que lo ponemos no a temperatura ambiente, sino que lo dejamos en un congelador, digamos, menos potente, o en una refrigeradora, y esa refrigeradora está a 0 grados Celsius. Bueno, eso es lo que nos marca. Pero en realidad, en vez de estar a 0 grados Celsius, está, digamos,
a 0.0001 grados Celsius. Entonces, si la temperatura de esa refrigeradora es 0.0001 grados Celsius, ¿qué va a pasar con el hielo? ¿Qué creen ustedes que suceda? Va a perder, bueno, va a ganar calor. Ajá, ¿y qué sucede cuando el hielo gana calor? Se va derritiendo. Se va derritiendo. Vean que el punto de fusión del agua es 0. Está definido, es 0,000 infinitos ceros. Si yo subo un poquito, un cambio muy pequeñito, entonces el hielo se funde. Ahora, si ese hielo fundido que está a esta temperatura 0.0001 grados Celsius, lo paso a otro congelador, que ese está más bien a 0.00, perdón, a menos 0.000 grados Celsius, ¿qué le sucede a esa agua que yo obtuve en el paso anterior? Aquí, en el primero, el hielo se funde. Ahora, ese hielo fundido lo paso a estas condiciones, a una temperatura negativa, pero apenas por debajo de los 0 grados Celsius. ¿Qué sucede ahora? Se vuelve a congelar. Entonces, ahora el agua se congela. Esto de lo que tenemos acá, eso es un proceso reversible. Son cambios muy pequeñitos los que estamos provocando en el entorno, en el sistema, y esos cambios muy pequeñitos, entonces provocan un cambio en el sistema. Por ejemplo, el agua pasó del estado sólido al estado líquido o del estado líquido al estado sólido con cambios muy pequeñitos. Esos son los procesos reversibles. Básicamente son procesos muy lentos porque vean que ocurren siempre con cambios muy pequeñitos y siempre son cambios que están cerca del equilibrio. Recordemos que en los 0 grados Celsius nosotros tenemos el equilibrio entre hielo y agua. Entonces, siempre vamos a estar por ahí muy cerca del equilibrio cuando estemos hablando de los procesos reversibles. Ahora, como ustedes verán, como estos procesos son tan lentos, requieren mucho tiempo, prácticamente son procesos ideales que no vamos a encontrar en el día a día o que no vamos a encontrar en el mundo real. Lo que nosotros nos vamos a encontrar la mayoría de las veces van a ser procesos irreversibles. Que esos procesos irreversibles, la definición es que no pueden revertirse para restablecer el sistema y su entorno a sus estados originales. En realidad aquí falta algo. Y es sin aplicar energía. Es decir, en un proceso irreversible, para nosotros devolvernos al estado original, nosotros tenemos que aplicar energía de alguna manera o tenemos que generar externamente un cambio de energía, ya sea mediante calor o mediante trabajo. Entonces, por ejemplo, acá algo parecido a lo que teníamos antes, tenemos un sistema de 2 cámaras. En uno tenemos un gas y en el otro tenemos vacío. Quitamos la división que hay entre ambas cámaras y el gas se expande a todo el volumen. ¿Qué podemos hacer nosotros para obtener nuevamente todo nuestro gas solamente en la cámara derecha, en la mitad del recipiente?
bueno, con un pistón podemos empujar el gas y aquí obtenemos otra vez las condiciones iniciales. Pero para obtener esas condiciones iniciales tuvimos que empujar un pistón y para empujar ese pistón pues tuvimos que utilizar energía. Estamos realizando un trabajo sobre el sistema. Entonces, esto es un proceso irreversible, donde volvemos a las condiciones iniciales, pero aplicando energía, en este caso mediante trabajo. Muy bien. Bueno, vean que aunque no están del todo relacionados, la espontaneidad y la reversibilidad, pues por ahí tienen ciertas similitudes también. Ok, luego un concepto bastante importante, muy parecido al de entalpía. De hecho, hasta se parecen las palabras. Es el concepto de entropía. Que entropía, a veces cuesta un poquito entenderlo, pero la forma más fácil de explicarlo es la entropía es la medida de aleatoriedad de un sistema. En algunas partes ustedes se lo pueden encontrar que dicen la entropía como el grado o la medida de desorden. Y esto no es una definición del todo correcta, porque entropía no necesariamente es desorden, sino aleatoriedad. Lo aleatorio no necesariamente es desordenado. La entropía la vamos a representar con una S mayúscula y cuando estemos hablando de procesos, vamos a utilizar también el cambio de entropía. O sea, lo de siempre, vamos a realizar el cambio o la diferencia entre la entropía en el estado final y le restamos la entropía del sistema en el estado inicial antes de que ocurra el proceso. Hay una forma también para calcular la entropía en procesos isotérmicos. Esta segunda fórmula, aquí dice que es con temperatura constante. Esto es lo que se conoce como un proceso isotérmico. Iso, que es mismo, y térmico, pues, de temperatura, o sea, misma temperatura. Esta fórmula solo funciona cuando trabajamos en una temperatura constante, cuando no tenemos cambios de temperatura. Y nos dice que la entropía o el cambio de entropía para ese proceso lo podemos calcular como el calor, recordemos, el calor de ese proceso, que puede ser que lo esté perdiendo o lo esté ganando, dividido entre la temperatura. Y recordemos que la temperatura es constante. Entonces, bueno, por ejemplo, acá no nos sirve poner un delta T. Aquí no funciona la fórmula. Tiene que ser a una temperatura constante. Y bueno, sobre el calor, pues también tiene un requisito para aplicar esta fórmula, que es que tiene que ser el calor de un proceso reversible. Y aquí pues nos encontramos con una dificultad para aplicarlo en el mundo real, ya que en el mundo real pues un proceso reversible es prácticamente imposible de conseguir. Son condiciones más que todo ideales, una utopía. Pero bueno, para efectos de cálculos pues sí se puede utilizar. Recordemos que el papel aguanta lo que sea. Entonces, bueno, una vez que hemos visto toda esta serie de conceptos, llegamos a la segunda ley de la termodinámica. Recordemos que habíamos visto la primera ley de la termodinámica. ¿Qué decía la primera ley? Que la energía se conserva. La energía se conserva.
Entonces, nosotros no podemos crear ni destruir energía. La energía simplemente se transfiere o se transforma en otros tipos de energía. La segunda ley lo que nos dice es que el cambio de entropía del universo nunca es negativo. Y acá vamos a verlo vamos a hacer un dibujito para entender esto. Muy bien. Recordemos que nosotros podemos definir nuestro sistema, que es lo que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, en la calorimetría a presión constante, nuestro sistema era la disolución que estaba dentro de los vasos de café. Nuestro sistema puede ser una reacción. Nuestro sistema puede ser una reacción completa, etcétera. Los sistemas, nosotros siempre los definimos. Ahora, lo que había afuera del sistema, ¿cómo lo llamábamos? Alrededores. Afuera del sistema, estos eran los alrededores. Los alrededores o el ambiente, creo que hay otro nombre por ahí que no me acuerdo ahora. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Nuestro sistema y los alrededores. Recordemos, si el sistema pierde energía o si el sistema libera calor, ese calor pasa a los alrededores. Ahora, resulta que todo este conjunto del sistema y los alrededores, todo esto es nuestro universo. Que aquí yo lo represento con un cuadro, pero en realidad el universo es todo lo que está fuera del sistema. No, perdón, más bien, el universo es los alrededores, que es todo lo que está fuera del sistema, más el sistema, o sea, bueno, lo que vendría siendo básicamente todo el universo conocido. Esto sería, entonces, bueno, digamos que la definición o las escalas que tenemos. Nuestro sistema, que es lo que estudiamos, los alrededores, que es todo lo que está afuera del sistema, incluyendo hasta los confines del universo, y el universo es el conjunto de ambos, nuestro sistema y los alrededores. Entonces, la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que el cambio de entropía del universo nunca es negativo. Por ejemplo, en nuestro sistema, nosotros podríamos tener un cambio de entropía que es menor que cero. Pero eso quiere decir que el cambio de entropía de los alrededores o del ambiente tiene que ser mayor que cero. Y al menos con la misma magnitud que el cambio de entropía que tuvo el sistema. Es decir, la suma de ambos nunca puede ser un valor negativo. Acá tenemos dos situaciones. Cuando el proceso es reversible, la entropía del universo es constante, o sea, la entropía del universo se mantiene, o sea que el cambio de entropía va a ser igual a cero, pero recordemos, bueno, los procesos reversibles son prácticamente ideales. Entonces, lo que vamos a tener normalmente van a ser procesos reversibles, y cuando nosotros tenemos un proceso irreversible, la entropía del universo siempre aumenta, o sea, el cambio de entropía, vamos a ver, el cambio de entropía del universo va a ser siempre mayor que cero. Entonces, resumidas cuentas, bueno, la entropía del universo, como el universo es la suma del sistema y del entorno de los alrededores, del ambiente, entorno era la otra palabra para nombrar los alrededores. Entonces,
la entropía del universo o el cambio de entropía es igual a la suma de los cambios de entropía tanto del sistema como del entorno. Si el proceso es reversible, entonces ese cambio en la entropía del universo es cero. Y de acá, pues podemos, por supuesto, despejar y decir que la entropía del entorno es igual al negativo de la entropía del sistema. Entonces, tienen la misma magnitud, pero con signos opuestos. Si el sistema pierde entropía, entonces esa entropía la gana el entorno. Y si el sistema más bien gana entropía, esa entropía que ganó se pierde en el entorno. Eso cuando los procesos son reversibles. Pero si los procesos son reversibles, entonces esta suma siempre va a ser un número positivo. O sea, que siempre vamos a tener una ganancia de entropía. Puede ser que alguno de estos dos valores sea negativo, o sea que tenga un cambio negativo, una pérdida de entropía, pero el otro va a tener una ganancia que es mayor, una ganancia más importante en entropía. ¿Sí, Rubén? Profe, en esa parte que, bueno, usted se refiere a la entropía del universo, eso, digamos, está como más dado a algo objetivo, digamos, del problema, digámoslo así, por ejemplo, del cálculo, o es algo que se logró definir. ¿Es algo que se logró qué? Definir. Bueno, es algo que se encontró y que se encontró experimentalmente y que después se demostró. Vean que acá no estamos en un teorema, no estamos en una hipótesis, sino que es una ley. O sea que esto siempre se cumple. Ya se descubrió, se demostró, entonces esto pasa a ser una ley. Igual que con la primera ley, no es que suceda en ciertas veces y ciertas veces no, sino que siempre es una ley universal inquebrantable para la física. Nosotros no podemos crear ni destruir energía, solamente podemos transformarla. Entonces, esta segunda ley es también una ley inquebrantable que se encuentra o que se puede demostrar experimentalmente y también se le puede dar una explicación lógica mediante cálculos y un montón de ecuaciones matemáticas que probablemente pocas personas en el mundo entiendan, pero todas llegan a la misma conclusión, que es que la entropía siempre va, o más bien nunca es negativa. Puede ser cero en procesos reversibles o mayor que cero en procesos irreversibles. O sea, la entropía del universo tiende a aumentar. Eso es lo que nos dice la segunda ley. Para cálculos, tal vez más adelante vamos a ver un poco cómo vamos a aplicar esta ley para algunos tipos de cálculos. Bueno, nos vamos a concentrar más que todo en reacciones. Aunque, bueno, con estas formulitas no vamos a trabajar tanto, sino con otras que vamos a ver más adelante. Ok, sobre la entropía. Vimos que podíamos calcular el de entropía, ya sea midiendo la entropía final y la entropía inicial del sistema, o mediante la fórmula del calor entre la temperatura para procesos isotérmicos. Sin embargo, nosotros podemos decir cualitativamente cuál es el cambio de entropía de un proceso. Y cualitativamente nos referimos a, bueno, A tiene más entropía que B o B tiene más entropía que A. Eso es lo que nosotros podemos decir. Y es algo
digamos, bastante, creo yo que bastante intuitivo. Por ejemplo, si tenemos cambios en temperatura, volvemos al ejemplo del hielo y del agua. Si tenemos agua líquida y agua sólida, ¿en cuál de los dos creen ustedes que las moléculas tienen mayor aleatoriedad? En el agua líquida, porque están más separadas. En el agua líquida están más separadas, muy bien. ¿Qué más? Hay una justificación un poquito más importante porque en realidad en el agua líquida, No es porque, no es- perdón, no es porque tienen más energía, digamos, todo se mueve más rápido. mayor movimiento. Recordemos que la temperatura está relacionada con el movimiento. Entonces, un mayor movimiento significa mayor aleatoriedad en esas partículas. Pensémoslo así, supongamos que ustedes están de niñeros o niñeras, tienen dos opciones, o cuidar un bebé de, bueno, no sé, unos 5 o 6 meses que apenas está gateando, o cuidar un chiquito de 3 años que ya aprendió a caminar y a correr. ¿Cuál creen ustedes que sea más fácil de cuidar en términos de los desastres que pueda provocar en la casa? El bebé. El bebé. Se mueve menos, o por lo menos se mueve más lento. Entonces hay menos probabilidad de que genere desastres en la casa. Eso quiere decir que el bebé es menos entrópico que el chiquito que ya anda corriendo. Entonces, si las partículas se mueven más, quiere decir que son más aleatorias o tienen mayor entropía. Luego, bueno, el volumen. Por ejemplo, podemos tener un bloque de sal o podemos ese mismo bloque disolverlo en un vaso de agua. ¿Dónde creen ustedes que hay mayor entropía? ¿En el cubito de sal o en la sal disuelta? En ese mismo cubito de sal disuelto en un vaso de agua. En la sal disuelta. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque al menos en lo que se puede ver en la imagen, ahí los protones y los neutrones están como más separaditos. Ok, es exactamente. Las partículas están más separadas. Si tenemos la misma sustancia en un volumen más grande, quiere decir que tienen mayor, digamos, mayor posibilidad de movimiento o tenemos mayor cantidad de posibles lugares donde se pueden acomodar las partículas. Entonces, eso significa una mayor entropía. Volvamos al ejemplo del bebé. Bueno, no, el bebé no, el chiquito más bien, el chiquito que ya puede correr. Supongamos que el chiquito está en un cuarto encerrado o que está o que puede correr a lo largo de qué sé yo, digamos de un centro turístico con piscinas, con plazas, con senderos, con pasadizos, ¿dónde será más fácil controlar y cuidar a ese chiquito? Por supuesto que en el cuarto cerrado donde el movimiento está más limitado respecto a la zona abierta donde puede andar por un área más grande, entonces los daños pueden ser mayores. Entonces, mayor temperatura implica mayor entropía, un mayor volumen implica entonces bien una mayor entropía. En este ejemplo de la sal, en la sal sólida lo que tenemos son las moléculas muy juntas, unas entre otras. Cuando lo disolvemos, lo que hacemos es separar esas partículas y por lo tanto, entonces la entropía va a aumentar. Y luego, también el número de partículas
independientes. Piensen, ¿qué será más fácil? ¿Cuidar solamente un chiquito o cuidar 3? Bueno, por supuesto que cuidar solamente uno. Con 3 probablemente cualquiera se volvería loco. Entonces, mayor cantidad de partículas, partículas independientes, o sea, moléculas distintas, significa o implica una mayor entropía. Por ejemplo, acá tenemos una reacción donde dos moléculas de monóxido de nitrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y generan dos moléculas de dióxido de nitrógeno. ¿Cómo es el cambio de entropía en esta reacción? ¿Positivo o negativo? O, visto de otra manera, ¿se gana o se pierde entropía en esta reacción? No se está perdiendo. Está mal porque sí se está perdiendo. Un pequeño chiste para que aprendan a decir las cosas bien, con confianza. Se está perdiendo. Entonces, efectivamente, acá el cambio de entropía tiene que ser, bueno, o es menor que 0. Acá tenemos 3 moles gaseosos y estamos produciendo solamente 2 moles gaseosos, o sea, menos cantidad de partículas independientes, por lo tanto, menos entropía. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Excelente. Ok. Resulta que la entropía nosotros también podemos verla dentro de una molécula o, digamos, podemos comparar la entropía que hay en diferentes moléculas, en diferentes compuestos. ¿Cómo? Bueno, una mayor cantidad de átomos por molécula implican que esa molécula tiene mayor movilidad. No mayor movilidad en el espacio, sino mayor movilidad a lo interno, unos átomos respecto a otros. Y esto se da porque los átomos están vibrando y pueden vibrar de diferentes maneras. Los enlaces se estiran y se encogen, los ángulos también se estiran o se encogen, se hacen más grandes o más pequeñitos. Y la molécula también puede, o los átomos también pueden rotar. Entonces, bueno, creo que lo podemos ver un poco más claro. Las 3 de arriba son vibraciones. Por ejemplo, bueno, los estiramientos simétricos o asimétricos simplemente son los enlaces expandiéndose y contrayéndose. Esos son vibraciones que ocurren en la molécula, en los átomos. Pueden doblarse, es como si fueran unas pinzas. Eso es otro tipo de vibraciones. Y luego lo que son las rotaciones. Entonces, tenemos también diferentes tipos de rotaciones en los átomos. Todo esto adiciona entropía a las moléculas, a los sistemas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, entre la molécula de agua y el amoníaco, ¿cuál creen ustedes que tenga mayor entropía? La del amoníaco. El amoníaco, por supuesto. ¿Por qué? Porque estas vibraciones pueden ocurrir entre 4 átomos. En el agua solamente ocurren entre 3, entonces es menos posibilidad de vibraciones. Ahora, vamos a ver. Si yo les pongo, por ejemplo, vamos a ver la molécula de ciclobutano, que es un compuesto orgánico. Bueno, voy a ponérselo diferente. Son 4 átomos de carbono formando un cuadrado
y en cada átomo de carbono hay unidos 2 hidrógenos. Si tenemos este compuesto que tiene una fórmula de C4H8, o tenemos, por ejemplo, el buteno, que es otro compuesto orgánico que tiene la misma fórmula molecular, tienen la misma fórmula, tienen la misma masa, o sea, tienen la misma cantidad de átomos y el mismo tipo de átomos. ¿Cuál de estos dos creen ustedes que tenga la mayor entropía? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón, ¿puede decir cuál? ¿Cuál de esos dos compuestos tiene la mayor entropía? Yo diría que es la segunda estructura, Usted dice que es la segunda estructura. ¿Por qué? Convénzame. porque tal vez el doble enlace que hace ahí con el carbono y por Ajá. la forma en la que está. La distribución, ajá. Sí, ¿qué tiene que ver la distribución? No, desordenado. Que tal vez le permite como mayor movimiento, no sé, mayor vibración. Exactamente. Estos enlaces, cuando están así en una cadena abierta, resulta que vamos a ver, ese enlace podría moverse, por ejemplo, moverse hacia arriba y entonces lo podemos tener más bien en esta zona. Y es algo que sucede. Esta cadena abierta puede moverse, pero cuando nosotros tenemos un ciclo, ese movimiento está un poco más restringido. Por ejemplo, si ustedes toman una lámina de metal, qué sé yo, una tapa de metal de alguna olla que se pueda doblar un poquito, bueno, ustedes, bueno, no la van a doblar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esas ollas de aluminio, que la tapa también es de aluminio, un poquito más delgadita, ustedes la agarran de un lado, la pueden, por ejemplo, levantar y se dobla un poquito. Pero es una estructura que es más rígida, o sea, no podemos mover tanto como, por ejemplo, se podría mover en una cadena. La forma lineal es como si tuviéramos un mecate donde podemos moverlo a libertad, con toda libertad y doblarlo, enrollarlo, lo que sea. Y la forma cíclica es como, bueno, hay algo cíclico, qué sé yo, bueno, como un hula hula, por ejemplo, donde el hula hula sí podría girar, podría incluso hasta doblarse un poquito, pero está un poco más restringido. No podemos, por ejemplo, contorsionarlo o darle una vuelta completa pasando por el centro, porque hay algo ahí que nos, que nos restringe el movimiento, que es esa unión en forma de un ciclo. Entonces, los ciclos siempre van a tener un poquito más restringidos estos movimientos y por lo tanto van a tener entonces también menos entropía. Y estas imágenes que son bastante bonitas de ver, pero bueno, sigamos. Ok, entonces luego de todo esto, vamos a ver cómo lo aplicamos. Ok, el mercurio elemental es un líquido plateado a temperatura ambiente, eso ya todos lo conocemos. El punto de congelación del mercurio es de menos 38.9 grados Celsius y su entalpía de fusión molar es
2.29 kilojoules por mol. ¿Cuál es el cambio de entropía del sistema cuando 50 gramos de mercurio se congelan en el punto de ebullición, perdón, en el punto de congelación normal? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer en este ejercicio para calcular esta entropía? ¿Cómo podemos calcular la entropía? Si hay un cambio de temperatura, entonces creo que hay que usar la primera fórmula que vimos de entropía, que era la entropía final menos la inicial. Pero no tenemos un cambio de temperatura porque nos dicen que es en el punto de congelación. Entonces Ok, usaría la vean que segunda. acá estamos pasando de mercurio líquido y nos dicen que es en el punto de congelación, o sea que está a menos 38.9 grados Celsius y pasamos a mercurio sólido, lo estamos congelando, pero seguimos manteniendo la misma temperatura. O sea, no hay un cambio de temperatura, simplemente es el cambio de estado. Entonces, Profe, en este caso el calor que se usaría sería el de la entalpía. exactamente, recordemos que la entalpía es el calor a presión constante. Entonces, podemos utilizar la entalpía también como análogo de calor, es un análogo del calor. Entonces, muy bien, podríamos utilizar la fórmula que nos dice que el cambio de entropía es el calor entre la temperatura, lo que es igual a la entalpía entre la temperatura. Entonces, 2.29 kilojoules entre mol dividido entre la temperatura. Y, ok, algo que no les dije y que es muy importante, esta temperatura tiene que estar en Kelvin, en temperatura absoluta. Entonces, pasamos la temperatura a Kelvin. 38.9 más 173.15. Y esto nos da, vamos a ver si me ayudan con ese cálculo. Ajá, andaban corriendo, trayendo la calculadora. $9,78 por 10 a la menos 3. 9,78, muy bien, por 10 a la menos 3. Y las unidades, kilojoules entre mol por Kelvin. Esas son las unidades de entropía, perdón. De hecho, como ustedes verán, bueno, aquí tenemos por 10 a la menos 3 y tenemos kilojoules. Entonces, podemos pasarlo a 9,78 joules entre mol por Kelvin. De hecho, la entropía es más común encontrarla en joules. Son cantidades normalmente más pequeñas que las entalpías. La pregunta era, ¿cuál es el cambio de entropía del sistema para 50 gramos de mercurio? Entonces, acá simplemente
pasamos esos 50 gramos de mercurio, los pasamos a moles de mercurio. Eso se los voy a dejar a ustedes porque ya es un cálculo muy fácil. Y luego con estos moles de mercurio, nosotros tenemos la entropía por cada mol. Entonces, podemos obtener la entropía en joules por Kelvin. Ese cálculo se los dejo ahí a ustedes, pero acá está la respuesta. Ok. Y algo muy importante que se nos fue a todos, me incluyo. Recordemos que, bueno, esta es la entalpía de fusión, o sea, la entalpía o el calor que tenemos que agregar para fundir el sólido. Pero acá estamos hablando del proceso de congelamiento, que es un proceso endotérmico o exotérmico. Pasamos de mercurio líquido a mercurio sólido. ¿Eso es endotérmico o exotérmico? Exotérmico porque pierde calor, ¿no? Pierde. Y recordemos la convención de signos. Cuando se pierde, el valor es negativo. El valor de la entalpía o del calor es negativo. Entonces, todo esto tiene que ir con un negativo acá. Una pequeña trampa del libro en la que yo también caí. Muy bien. Ok, un segundo ejercicio. El punto de ebullición normal del etanol es 78.3 grados Celsius y su entalpía molar de vaporización es 38.56 kilojoules por mol. ¿Cuál es el cambio de entropía del sistema cuando 68.3 gramos de etanol a una atmósfera se condensan para formar el líquido en el punto de ebullición normal? Bueno, ahí está la respuesta. Vamos a ver si llegamos a esa misma respuesta. Entonces, recordemos, la entropía la podemos calcular como el calor entre la temperatura o la entalpía entre la temperatura para procesos isotérmicos, procesos a temperatura constante. En este caso, ¿cuánto es la entalpía? 38,56. Ok, 38,56, pero otra vez, lo mismo, estamos condensando, o sea, pasando de gas a líquido. Por lo tanto, es un proceso exotérmico, entonces usamos el valor negativo. 38.56 kilojoules por mol entre la temperatura 78.3 más 273.15 para tenerla en Kelvin. Y esto nos da, voy a pasarlo a joules de una vez. Entonces, 109,7 joules entre mol por Kelvin. Acá, de hecho, debería ponerle otro decimal más para el cálculo siguiente, para no tener errores a la hora de redondear. Entonces ahora lo que hacemos es
convertir esta entropía que está dada por mol, convertirla a la cantidad que nosotros tenemos de etanol. Entonces, 68.3. Sí, Una pregunta. claro. ¿Ese 109,72 no iría negativo? Por supuesto que sí. Me lo comí. Gracias. Vamos a ver cuánto pesa el etanol. ¿Cuál es la masa molar del etanol? El carbono es 12.011 gramos por mol. Tenemos 2. El hidrógeno es 1.008 y hay 6 en total. Y un solo oxígeno, que la masa es de 15.999. Entonces, esto nos da 46.069 gramos de etanol por cada mol. Hacer este cálculo, entonces, esto nos da 1.48256 moles de etanol. Y lo multiplicamos por la entropía molar. Y entonces esto nos da menos 162.66 joules entre Kelvin. Que si redondeamos a la cantidad de cifras significativas correctas, acá tenemos 3. Este valor debería tener 4 porque tenemos 4 cifras acá y de esta suma nos da con un decimal que serían también 4 cifras. Entonces, el limitante es el 68.3. Por lo tanto, la respuesta se redondea a 3 cifras, 163 joules por Kelvin. Muy bien, ¿quedamos claros? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esta es una pregunta rápida, intuitiva. Simplemente decir si el cambio de entropía es positivo o es negativo en cada uno de estos procesos. Entonces vamos a hacerlo dedocráticamente. A ver, Pablo Méndez, la A. ¿El cambio de entropía es positivo o negativo cuando se pasa de agua líquida a agua gaseosa? Positivo, profe. Positivo, muy bien. Estamos pasando de un sistema líquido a un sistema gaseoso. El gas tiene mayor energía, mayor movilidad, entonces tiene mayor entropía. Muy bien. Ok, Cristina, la B. Tenemos iones de plata disueltos, vean que está acuoso, iones de cloro disueltos, también está acuoso, y se forma el cloruro de plata sólido, una reacción de precipitación. Cambio de entropía, positivo o negativo. Negativo, ¿no? Negativo, muy bien. Pasamos de los iones disueltos, moviéndose en un volumen grande, a tener un sólido que por supuesto está confinado, está más restringido en volumen. Muy bien. Silvia Castro, la C. Reacción entre hierro y oxígeno. El hierro que es sólido y el oxígeno que es gaseoso, y produce óxido de hierro sólido.
A ver, profe. Ujú. Vamos a ver. Hierro sólido más oxígeno gaseoso produce óxido de hierro 3 sólido. Profe, en ese caso no sé. Recordemos que tenemos tres formas de analizar la entropía de forma cualitativa. Por temperatura, por volumen y por cantidad de partículas. Por temperatura, bueno, no hay nada que me diga ningún cambio de temperatura. Entonces tenemos que analizarlo por las otras dos, por volumen o por cantidad de partículas. Sería negativo entonces. Sería negativo, efectivamente, porque vean que en los reactivos tenemos un gas que tiene un volumen mucho mayor y en los productos solamente sólido. Entonces estamos reduciendo significativamente el volumen de las sustancias. Fabián Villalta, la D. Nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso produce monóxido de nitrógeno gaseoso. En este caso sería positivo, ¿no? Positivo, ¿por qué? Porque de la energía aumenta, porque en este caso tendríamos dos moléculas de óxido de nitrógeno. Hay dos moléculas gaseosas en los productos, pero también hay dos moléculas gaseosas en los reactivos. Profe, Ajá. sería negativo porque pasan de ser dos separadas a una sola. Hay que verlo por cantidad de partículas totales. Veámoslo así. Acá hay un ¿Tiene, mol profe? y acá hay un mol. Y acá tenemos en los productos 2 moles. En este caso, es una pregunta un poco tramposa. En este caso, según lo que hemos visto, el cambio de entropía cualitativamente, digamos que podría ser aproximadamente 0. La respuesta, en realidad correcta, es que no podemos deducir el cambio de entropía con solamente esta información. ¿Por qué? Bueno, tenemos la misma cantidad de moléculas o de átomos, bueno, más bien, la misma cantidad de moles gaseosos, tanto en los reactivos como en los productos. Y tampoco podemos verlo como por la movilidad a lo interno de las moléculas, porque el nitrógeno son dos átomos de nitrógeno unidos, el oxígeno son dos átomos de oxígeno unidos y el monóxido de nitrógeno es un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, todas las moléculas gaseosas tienen más o menos la misma conformación de solamente un enlace, solamente dos átomos. Entonces, acá no se puede decir si es un cambio positivo o negativo. Rubén, ¿tiene una pregunta o fue la de antes y que se quedó la mano levantada? Ay, sí, perdón, profe, fue la de antes. Ok, tranquilo. Muy bien. ¿Quedamos claros con este ejercicio? Todo bien, profe. Excelente. Okay. Bueno, ahí está la explicación larga. Acá hay otro ejercicio, ese les queda a ustedes de práctica. Dióxido de carbono sólido, dióxido de carbono gaseoso. Ese está fácil. Óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso produce carbonato de calcio sólido. También está fácil, uno de los mismos casos tuvimos en ese otro ejemplo. Cloruro de hidrógeno gaseoso
más amoníaco gaseoso también produce cloruro de amonio sólido y dióxido, 2 moles de dióxido de azufre gaseoso más eutano gaseoso produce 2 moles de trióxido de azufre gaseoso. Todos se pueden encontrar son casos análogos al ejercicio anterior. Están las respuestas. Vamos a ver, este es otro ejercicio similar. Un mol, bueno, la pregunta es ¿cuál tiene la entropía más alta? ¿O cuál tiene mayor cantidad de entropía? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál? Valeria, la A. ¿Un mol de cloruro de sodio sólido o un mol de cloruro de hidrógeno gaseoso? ¿Cuál tiene más entropía? Un de o uno de 25. Ok, yo creo que la segunda, un molde. Ajá, sí, la segunda. Es excelente. Por supuesto que el que está gaseoso tiene más entropía, tiene mayor movimiento, mayor aleatoriedad. Muy bien. Juan Pablo, la B. 2 moles de cloruro de hidrógeno gaseoso o un mol de cloruro de hidrógeno gaseoso. Ambos a 25 grados. 2 moles de 2 moles gaseosos. 2 moles. Exactamente, mayor cantidad de partículas. 2 moles versus un mol. Los 2 moles tienen mayor entropía. Muy bien. Oh, me pasé. Linet, la última, la C. ¿Un mol de cloruro de hidrógeno gaseoso o un mol de argón gaseoso? Ambos a 298 Kelvin. El cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, la verdad estoy asumiendo algo que no haría, pero siento que tal vez el argón, por ser un gas noble, tal vez. Pues podría rebuscarse un poquito, escarbarse un poquito en esa respuesta. No es del todo que el argón sea un gas noble, pero digamos que podríamos relacionarlo. ¿Cuál es la característica de los gases nobles? Que son estables. Son estables, no reaccionan con nada. Siempre van, o en la mayoría de las veces, van a estar solitos. Entonces, si nosotros hablamos de argón, vamos a hablar de un átomo solito. ¿Qué pasa en el cloruro de hidrógeno? Tenemos el átomo de cloro que está unido al átomo de hidrógeno. Entonces, entre estos dos, ¿cuál tiene mayor entropía? Vamos a tener mayor entropía en el cloruro de hidrógeno porque tenemos, además de todo el movimiento de la molécula, vamos a tener el movimiento a lo interno de la molécula. Recordemos todas esas vibraciones. Este enlace que se puede acortar o que se puede estirar, que puede, por ejemplo, rotar. Todo eso son movimientos que no los tenemos cuando hay solamente un átomo. Entonces, esos movimientos implican que su entropía va a ser un poquito más alta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Excelente. Y un ejercicio similar, que ese se los dejo a ustedes para que lo resuelvan.
Ok, pasamos entonces a la tercera ley de la termodinámica. Vimos la primera, la energía es constante, no se crea ni se destruye. La segunda, la entropía del universo nunca es negativa, o sea, otra forma de decir la segunda ley de la termodinámica es que la entropía del universo siempre aumenta. Lo más correcto es decir que la entropía del universo, el cambio de entropía del universo nunca es negativo, porque en los procesos reversibles puede ser igual a cero. Pero en general la entropía del universo va a aumentar. La tercera ley de la termodinámica lo que nos dice es que la entropía de una sustancia cristalina pura en el cero absoluto es cero. O sea, si nosotros tenemos alguna sustancia que sea cristalina, o sea, que sea sólida, que forme cristales, y disminuimos la temperatura de esa sustancia hasta llegar al cero absoluto, algo, bueno, pues prácticamente imposible de momento, la entropía en ese momento para esa sustancia va a ser de cero. Si nosotros aumentamos un poquito la temperatura, entonces la entropía de esa sustancia también va a aumentar. Y esa es básicamente la tercera ley de la termodinámica. Es más conceptual, digamos, no hay ningún cálculo que podamos hacer relacionado, no hay mucha aplicabilidad, nada más conocer que en el cero absoluto, para una sustancia cristalina pura, entonces su entropía va a ser cero. Otra forma de verlo es con este diagrama. Empezamos en el cero absoluto con una entropía de cero, vamos aumentando su temperatura y por lo tanto su entropía también aumenta. En la fusión ocurre una separación de moléculas, pueden moverse unas respecto a otras, dejan de estar confinadas en un espacio, por lo tanto hay un salto en la entropía y hay otro salto también muy significativo en la ebullición cuando las moléculas pasan de estar cerca unas de otras en el líquido, que recordemos están simplemente desplazando unas moléculas respecto a otras y las separamos completamente para obtener el gas. Ya las moléculas van a estar muy lejanas unas de otras y entonces en ese salto, en ese cambio de estado hay también un salto bastante significativo de entropía. Ahora, en reacciones químicas, nosotros también podemos calcular el cambio de entropía y lo hacemos de la misma manera que con el cambio de entalpía. Sumamos la entropía de los productos y le restamos la suma de la entropía de los reactivos. La misma fórmula, productos menos reactivos. Creo que esto no se los había dicho, pero este simbolito, que es también el símbolo de grados, pero aquí no significa grados, ese simbolito significa condiciones estándar. Condiciones estándar, que las condiciones estándar son 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, nosotros podemos estar hablando de cambios de entropía o de cambios de entropía estándar. Cuando decimos estándar, simplemente nos referimos a que está en estas condiciones. Entonces, bueno, para la entropía también nos vamos a encontrar la entropía en tablas. De hecho, normalmente en la misma tabla donde está la entalpía de formación de los compuestos, vamos a encontrar también su entropía. Un aspecto interesante o que hay que tener cuidado respecto a la entalpía. La entropía molar para elementos es diferente de cero. Recordemos que, por ejemplo, nosotros queríamos saber la entalpía del oxígeno. ¿Cuánto era eso? Cero.
la entalpía de formación era 0. Pero resulta que la entropía para el oxígeno no es 0. Entonces, esa regla de que los elementos en su estado más estable tienen una entalpía de formación de 0, no aplica para la entropía. La entropía siempre va a ser distinta de 0. Entonces, bueno, acá podemos ver varios compuestos o varias sustancias con sus diferentes, con sus respectivas entropías. Podemos ver, por ejemplo, cómo aumentando la cantidad de átomos aumenta también la entropía. Una regla, aunque no se cumple el 100% de las veces, si aumentamos la masa molar, aumenta la entropía, perdón. Por ejemplo, veamos acá, pasamos de hidrógeno a nitrógeno a oxígeno. ¿Y qué sucede con la entropía? También aumenta. Conforme aumentamos la masa molar, aumenta la entropía. No siempre sucede. O más bien podríamos verlo si lo comparamos dentro de la misma familia o dentro de la misma, más que todo dentro de la misma familia. Por ejemplo, litio, sodio y potasio, vemos cómo conforme aumentamos la masa molar, conforme aumentamos el tamaño del átomo, aumenta también su entropía. Muy bien, entonces, para tenerlo presente, cuando hablamos de reacciones, el cambio de entropía para una reacción, entonces la vamos a calcular de esta manera, productos menos reactivos, buscando también las entropías de cada compuesto en una tabla que ya tiene esos valores. Bueno, algo que ya hemos visto, las entropías de gases son mayores que en líquidos. Por ejemplo, lo podemos ver acá con el agua. Agua líquida y agua gaseosa. Tiene una mayor entropía el agua gaseosa. Y esto lo pongo acá porque va, digamos, contrario a lo que nos dice la entalpía. Porque la entalpía es mayor, la entalpía de formación es mayor para líquidos que para gases. Pero en la entropía es al revés. No es nada nuevo, simplemente recordar lo que hemos visto para la entropía. Entropía de gases es mayor que en líquidos porque tienen mayor movimiento. Bueno, acá la otra regla que les dije. Ok, vamos a ver. Dice, calcule el ejercicio, calcule la entropía estándar para la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno a 298 Kelvin. Entonces, aplicamos la fórmula. El cambio de entropía estándar para la reacción, escrita de manera simplificada, es productos menos reactivos. Entonces, recordemos que es multiplicar los moles por la entalpía molar. Entonces, es un mol de nitrógeno multiplicado por la entalpía molar, que la teníamos en la tablita anterior. Nitrógeno es 191.5. Voy a escribirlo acá. De una vez, 191.5 joules entre mol por Kelvin, más 3 moles de hidrógeno multiplicado por la entalpía molar del hidrógeno, que es 130.6 joules entre mol por Kelvin, y le resto 2 moles y la entalpía molar del amoníaco. Menos 2 moles
de amoníaco por la entalpía molar del amoníaco, que es 192.5 joules entre mol por Kelvin. Ya paso a la siguiente para que lo veamos bien bonito. Entonces, la entalpía estándar para esa reacción, simplemente hacemos el cálculo. Profe, con permiso. Claro, dígame. No están al revés, digamos, los valores. Están cierto. Excelente, muchas gracias. Si es productos menos reactivos, claro, ¿qué me pasa? Productos menos reactivos. O sea que aquí va un menos grande y esto va positivo. Muchas gracias. Los estaba probando a ver si estaban poniendo atención. Ok, ¿cuánto les da? Tarararán. A mí me está dando menos 198,3. Menos 198,3, muy bien. Menos 198,3, ¿qué? Joules entre mol por Kelvin. Yo no dije nada. Joules entre mol por Kelvin. Joules entre Kelvin, porque los moles los cancelamos para todos. Recordemos, bueno, aunque sea 1, por ejemplo, el nitrógeno, que lo que tiene acá es un 1, igual ese 1 lo multiplicamos para cancelar el mol. Entropía en joules por Kelvin. Cuando está en joules, entre mol por Kelvin es la entropía molar. Es igual que con la entalpía. Nosotros podemos tener la entalpía por cada mol y normalmente cuando hablamos de reacciones es la entalpía para la reacción completa. Entonces, no es una entalpía por mol, sino la entalpía para la reacción, que no depende, bueno, sí depende de la cantidad de moles, pero no está dada por mol de algo. Lo mismo sucede para la entropía. Ay, mira que había puesto la tablita, no tiene que doble. Bueno, ahí está la respuesta. Y ya para terminar, vamos a ver lo que es la energía libre de Gibbs, que se representa con una G. Y la energía libre de Gibbs lo que nos da es una relación entre la entalpía y la entropía. Vean que acá ya unimos las dos cosas. Y lo que nos dice es una forma matemática para predecir si una reacción es espontánea o no espontánea. Entonces, la fórmula es que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, pero esta no la vamos a utilizar mucho, sino que vamos a utilizar los cambios. Entonces, el cambio en la energía libre de Gibbs es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura. Esta temperatura, tengan cuidado, siempre tiene que ir en Kelvin. Recordemos además que la entropía está en joules entre Kelvin. Entonces, para cancelarlo, tenemos que usar la temperatura en Kelvin. Y, bueno, temperatura por el cambio de entropía. ¿Y cómo esto nos dice si una reacción es espontánea o no? Bueno, pues muy fácil. El delta G, si el cambio en la energía libre de Gibbs es menor que 0, eso quiere decir que es un proceso espontáneo. Si es mayor que 0, pues por supuesto lo contrario, el proceso no es espontáneo. ¿Y qué sucede cuando el delta G es igual a 0? Es un proceso que está en equilibrio.
Es decir, no va para un lado ni para el otro, sino que se mantiene ahí como en el limbo. Está pasando para, no se va hacia ningún lado, no tiene preferencia, se queda ahí neutral. Entonces, bueno, este es un ejercicio bastante sencillo, se los voy a dejar a ustedes. Simplemente aplicamos esta fórmula. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Acá tenemos los valores de delta H y de delta S. Un cuidado que hay que tener acá. Delta H normalmente lo vamos a encontrar en kilojoules y el delta S en joules. Entonces tenemos que convertir alguno de los dos. Ya sea, puede ser por ejemplo, los kilojoules los pasamos a joules y el delta S también lo utilizamos en joules. O convertimos el delta S a kilojoules y la entalpía también la utilizamos en kilojoules, pero tengan ese con las unidades siempre. Ahí está la respuesta. Y otro ejercicio de la misma, es la misma fórmula y es una fórmula sencilla, simplemente esos cuidados con las unidades, como ya les dije. Y la interpretación, si la entalpía es menor que 0, es espontánea, y si la entalpía es mayor que 0, es no espontánea. Ahora, algo que quiero que veamos en un par de minutos, antes de que se vayan, es cómo afectan los signos a la espontaneidad, los signos de entalpía y entropía. Por ejemplo, podemos tener el caso sencillo donde, bueno, donde la entalpía es negativa y la entropía es positiva. Como vemos, la fórmula para energía libre de Gibbs, si la entalpía es negativa y la entropía es positiva, por este signo negativo, todo este término va a ser negativo. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs va a ser negativo. Entonces, si tenemos, en resumidas cuentas, entalpía negativa y entropía positiva, o sea, la reacción libera energía y tiene un cambio positivo de entropía, la reacción va a ser espontánea. Hagamos el caso opuesto. Entalpía positiva, hay que ponerle energía a la reacción. Entropía negativa, la reacción me genera productos con menor entropía. Esta reacción va a ser no espontánea, va a tener una energía libre de Gibbs positiva. Y luego tenemos dos casos en el limbo, que es donde tenemos una entalpía negativa y una entropía también negativa, o entalpía positiva y entropía positiva. ¿Qué sucede aquí con el delta G? Pues depende. Depende de cuál término sea mayor. Si, vamos a ver, si gana, por ejemplo, la entalpía, que es negativa, entonces esa energía libre de Gibbs va a ser negativa. Pero si gana más bien la entropía, entonces la energía libre de Gibbs va a ser positiva. Y recordemos que no es comparar los datos directamente, sino que hay que compararlo con entalpía con la multiplicación de la entropía por la temperatura. Porque son los dos términos que tenemos aquí compitiendo entre sí. Y en el caso de que ambos sean positivos, pues también va a depender de cuál sea mayor. Si es mucha la energía que requiere, o sea, si la entalpía es muy positiva, entonces esa reacción va a ser no espontánea. O si es poquita entalpía, pero mucha entropía la que genera, entonces esta reacción va a ser espontánea. Es una guerra de signos, lo que va a tener ahí. Y ya bien bonito,
podemos tener ahí el cuadro. Lo que les dije de que vamos a encontrar los valores tabulados, no solamente las entalpías y las entropías, sino que también podemos tener valores tabulados para la energía libre de Gibbs. ¿Y cómo se obtienen esos valores? Por la fórmula, energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, acá les pongo el apéndice ese del libro, que es, bueno, bastante grande. Y van a necesitar para algunos ejercicios. Bueno, acá tenemos un ejercicio de práctica. Vean, pero ya estamos sobre tiempo, pero el ejercicio es bastante sencillo. Recordemos nada más aplicar acá la fórmula. Delta G es igual a delta H menos T por delta S y tener mucho cuidado con las unidades. Esta pregunta, bueno, no nos da delta H ni delta S, simplemente nos dicen que se mantiene constante. Entonces, es un poco una interpretación cualitativa de lo que sucede con delta H y delta S en esta reacción. Y para algunos ejercicios, que acá tenemos bastantes, podemos utilizar el apéndice C, que por eso se los puse en la presentación. Y tienen bastantes ejercicios para hacer de práctica. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me dicen por el chat y la atiendo lo más pronto posible. Bueno, les dejé una tarea sencillita para la otra semana y bueno, no sé si tienen alguna duda antes de irnos, antes de dejarlos libres más bien, ya me robé unos minutos. Profe, una pregunta, ¿los ejercicios de la presentación tienen las respuestas ya? No, se las voy a subir así y en cuanto pueda, en esta semana les subo la presentación, les actualizo la presentación con respuestas. Y bueno, les estoy debiendo la presentación pasada, les estoy debiendo las respuestas que ahorita, después del almuerzo, se las coloco. Ya la tengo, nada más de subirla. Está bien, Está bien, gracias. Con gusto. Bueno, chicos, ya no les quito más tiempo. Que disfruten el almuerzo y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien, chicos.